estoy hoy muy contento de poder sentarme aquí con Paco Sempere y hacer esta sesión del seminario de Spinoza. Bueno, quien no me conoce, mi nombre es Iván y nada, Paco nos va a hablar sobre Deleuze y sus lecturas de la ética de Spinoza. Nada, yo iba a presentar a Paco, pero voy a decir dos cositas y creo que tres. Con eso, como estamos en familia, quedamos todos presentados. Paco estudió filosofía en Valencia desde el 73, ¿no? Sí. Y después ha sido profesor de filosofía durante 33 años. Yo creo que con eso queda más que presentado y sí quiero comentar que Paco es una de las personas por las que yo he tenido la suerte me siento afortunado de haber conocido al venir aquí a estos seminarios, porque siempre que uno le escucha hablar, pues le da gusto escucharlo y nada, y por eso estoy muy contento por poderlo escuchar esta mañana. Así que no me callo y que hable. Bueno, no sé si se me oye o tal, pero agradecido de vuestra presencia y de Iván. La cosa era difícil porque el señor Deleuze se las trae, ¿no? Pero bueno, eh, eh, ahí tenéis un esquema que está imprimido y lo primero es presentar un poco la figura de Deleuze, ¿no? Y, es muy poco, es un hombre que ha vivido 70 años desde el 22 al 95. ¿Eh? Entonces, desde el 25 al 95, 1925 a 1995. Y pues ha pasado por antes de la guerra, la ocupación, etcétera. Y es un personaje que ha pasado por el mayo 68, y ya sabéis, el fracaso supuesto del 68 y tal. Hasta llegar al 96 ha conocido el neoliberalismo y tal, y lo que digo, bueno, él ha tenido bastantes maestros franceses que a lo mejor, a ver, desconocéis. A ver, sí, bueno. Él ha tenido principalmente maestros como Maurice de Condillac, que a lo mejor no suena, pero es un gran historiador de la Edad Media y el Renacimiento, sobre todo del Renacimiento. Él conocía por supuesto, a Etienne Gilson, pero maestro Maurice de Gondillac, que le presentó a las figuras que estaban entonces en torno a las lecturas de Hegel de Koyev en los años 30 y el surrealismo y tal. Y después, posteriormente, él ha sido, Gondillac lo llevó a Georges Bataille, que es también una figura, Pierre Klossowski, el colegio de sociología en torno a Bataille, Klossowski, Roger Caillois, Michel Leiris. Conoció también Jean-Paul Sartre, tenía una devoción por el ser y la nada, y el escrito menos conocido de Sartre, La trascendencia del ego, que es muy importante para su filosofía. Y el ser y la nada era un apasionado. O sea que en los años de ocupación
que él es muy joven, pues está fascinado por el ser y la nada de Sartre. Y luego, pues en los años después de la guerra, ha tenido profesores muy curiosos, a lo mejor no suenan, pero Ferdinand Arquier, pues era un gran especialista en Descartes y en el surrealismo, es muy interesante. Kangelheim era un gran historiador de la ciencia. Cuare también lo conoce, Bachelard también. Entonces, pero sobre todo Kangelheim, que también ha influido mucho la obra de Kangelheim en Foucault. ¿eh? Y también tuvo como maestro a un hegeliano de bandera que estuvo en las clases de Koyev. Jan Hippolyt era su maestro para Hegel, ¿no? Jan Hippolyt tiene génesis y estructura de la fenomenología, tradujo la fenomenología y, pues no sé, filosofía de la historia de Hegel y también lógica y existencia. El caso es que es importante la figura de Hippolyt. También tuvo presentación dos figuras, uno heideggeriano, el famoso que escribe a Heidegger la carta sobre el humanismo, que es Boffre, que es el primero que introduce a Heidegger en Francia. Y por supuesto también tiene gran admiración de Jean Wahl, que también le ha pegado caña de vez en cuando a Deleuze, ¿no? Jean Wahl. Y bueno, él es un lector en el 47, cuando ya nadie leía a Bergson, él leía a Bergson, Materia y Memoria. En el 48, hace un año en Tubinga, en Alemania, es profesor de secundaria muchos años, hasta que en el 57 es ayudante en la Universidad de París, en el 60 es investigador del CNRS, el Centro de Investigaciones, Recherche, Investigaciones, becado. Ahí es donde en el 60 en Lyon lo conoce y se hace amigo de Michel Foucault. Y Michel Foucault, pues realmente, bueno, él se presenta ya en el 68 con dos tesis, una principal y una secundaria. Diferencia y repetición, que es dirigida por Gondillard, y la secundaria Spinoza sobre Ferdinand Alquier, que es especialista en Descartes y el siglo XVII. Bueno, pues no voy a seguir hablando de sus obras y de su trayectoria. Luego, si sale, pues sale. Pero quizá el concepto de diferencia pues es un concepto tradicional que todos los filósofos lo han tocado, más o menos, pero él lo reivindica de una manera pues especial, ¿no? En esos años casi Derrida, en el 67, hace un libro de ensayos que se llama Diferencia y repetición, pero es distinto. Y luego Lyotard, no confundáis Lyotard, diferente
es más bien disenso, es conflicto, es discrepar. Y entonces la obra de Lyotard es más tardía, es del 83. ¿Eh? Entonces, eso por un lado. Bueno, las obras de Spinoza es un encuentro que hace Hart, el americano discípulo de Negri. La verdad es que dice que Deleuze ha ido aprendiendo poco a poco, claro, sus conceptos y sus publicaciones son en el 53 sobre Hume, empirismo y subjetividad. En el 62 ha descansado casi 10 años de docencia, Nietzsche y la filosofía. Es nietzscheano, claro, es una tarea, ¿no? Comprender a Nietzsche de una manera más sistemática, más ontológica y más interesante que la apropiación, no sé, nazi de Nietzsche. En ese momento, las obras completas de Nietzsche, bien publicadas y no distorsionadas, se publican en Italia y en Francia. Colli y Montonari en Italia y en Francia creo que uno de los que dirigía la publicación de las obras completas era precisamente Deleuze. Y entonces, pues hay una nueva interpretación de Nietzsche. En el 66 hace un libro sobre Bersón, pero Bersón es una constante. Bersón es un hombre que, un premio Nobel, que la gente dice, este tío era espiritualista. Pues no, es interesante también Bersón. Sus libros, muchos de ellos, son muy interesantes. Sus reflexiones sobre el tiempo, sobre el vitalismo, sobre las discusiones de tú a tú con Einstein, es muy interesante. Y luego escribe en el 67 un libro, Presentación de Sacher-Masoch, donde pone un poco a raya a Freud en un aspecto. El sádico y el masoca no tiene, son dos cosas totalmente distintas. La víctima del sádico no tiene que disfrutar, no es un masoca. Y el masoca hace contratos para el dolor, es un contractualista. Y entonces él, ¡boom!, distingue muy bien la figura y la obra de Sade y de Sacher-Masoch. Quizá en Freud hay una composición rara de que van juntos, pero no. ¿eh? Bueno, el caso es que ya se encuentra en que tiene que acudir a Spinoza porque hay una cita de Nietzsche que Nietzsche en una carta a Overbeck, uno de sus amigos, mejores de sus amigos, hay tres amigos de Nietzsche que no voy a nombrar ahora, pero bueno, el caso es que hay una carta de Nietzsche tardía, casi de 1880 y pico, cuando Nietzsche en el 89 ya ha perdido la cabeza. Pero bueno, el caso es que Nietzsche dice, joder, tengo un antecedente de bandera, Spinoza. ¿eh? Aprovecho para decir que el señor Marx también había leído a Spinoza. No he podido leer las anotaciones de Marx, pero están publicadas en castellano. Hay una editorial, no recuerdo ahora si es Montesinos o cuál,
que tiene unos apuntes, unas notas donde más había leído a Spinoza, ¿no? Y luego, en fin, Nietzsche lo ve como un individuo antecedente. Y luego Deleuze publica, pues eso que tenéis ahí, 3 obras como mínimo sobre Spinoza y siempre es un referente. La primera es una tesis académica en el 68 que es Spinoza y el problema de la expresión. La segunda es del 70, reelaborada en el 80 y el 81, en el 81, que es filosofía práctica. Y la tercera es la publicación de las clases que él dio en la Universidad de Vincennes, que se llama el libro En medio de Spinoza. Es una constante en Deleuze. De él depende muchos autores, como él lo hizo, y en el 68 no estaba solo, había otro gran historiador y filósofo, Gerold, Michel Gerold, que le había pegado por escribir un comentario en 3 volúmenes sobre la ética de Spinoza y llegó a publicar 2. El tercero había muerto y no lo pudo acabar. Pero Deleuze también depende mucho de Michel Gerould, aunque a veces en detalles discrepa. Bueno, que voy a ver si voy más rápido, pero bueno. Aquí os he puesto en el esquema pues que las teorías especulativas de la ética, que ya conocéis algo, no se pueden separar de las tesis prácticas. La triple denuncia, que es muy afín a Nietzsche, sobre la conciencia, los valores y las pasiones tristes. Ese es el esquema, ¿no? Cómo Spinoza a nivel práctico le pone pegas a la conciencia, a los valores trascendentes, los valores trascendentes, y es un ataque a las posibles pasiones tristes, ¿no? Deleuze a nivel estilístico sabe perfectamente a veces que la ética tiene como 2 ejecuciones simultáneas. Una cosa es la continua y otra la discontinua. La continua es lo clásico, pasar lo geometrizante, un poco el método geométrico tipo Euclides, ¿no? Definición, proposición, demostración y corolario. Esa es una línea continua, rigurosa, donde el señor Spinoza pues va marcando sus definiciones, axiomas, de manera absolutamente racionalista. Pero hay otra manera que son los escolios, que dice, claro, leer los escolios,
leer los prefacios y leer los apéndices, hay como una ética subterránea. Bueno, está ahí, visible, pero es una línea, si aquella era continua, esta es volcánica, es discontinua, es quizá los furores del corazón, la línea volcánica, las tesis prácticas de denuncia y liberación por parte de Spinoza. Es ahí, era una cosa elemental en el 17 debido a los grandes problemas de poca libertad de expresión que los autores se oculten sus tesis más relevantes, más heterodoxas en notas a pie de página, en escolio, en cartas. Las cartas de Descartes están ahí, las cartas de Spinoza muy bien recopiladas por todas las que se han conservado. Son muy interesantes. Sobre todo yo destacaría, igual que Deleuze, las que hace sobre el problema del mal con un comerciante que se llama Bleibenberg. Hay 8 o 10 cartas entre ellos. Bueno, dicho esto, desvalora la conciencia en beneficio del pensamiento. Y naturalmente el nuevo modelo para Spinoza no es la conciencia, es el cuerpo. Y a partir del cuerpo, el grito de guerra, digamos, de Spinoza es: no sabemos lo que puede un cuerpo. Entonces es una ignorancia del cuerpo y una provocación de cuidado. No es un grito casi. No sabemos lo que puede un cuerpo. ¿eh? Entonces, el paralelismo famoso de Spinoza tiene eso que dijo Ricardo el otro día, la serie de las ideas, la serie del cuerpo, la doble cara de idea y cuerpo, espíritu y cuerpo, que son una unidad, pero en fin, hay un paralelismo, tiene una significación práctica. Spinoza ya también lo dijo Ricardo, la moral tradicional siempre ha pensado que se puede llevar a cabo una empresa de dominio de las pasiones, ¿no? Pero bueno, hay que adquirir conocimiento de los poderes del cuerpo para descubrir los del espíritu. Hay como, aparece ya como un barruntar el inconsciente, la inconsciencia, en el sentido de que si desconocemos lo que puede un cuerpo y lo que puede el espíritu, pues hay una inconsciencia del pensamiento, algo profundo, desconocido del cuerpo y del pensamiento. La conciencia, al fin y al cabo, es un lugar de ilusión, ¿no? Recoge, también lo dijo Ricardo, recoge efectos, pero ignora causas, ¿no? La conciencia normal y corriente cotidiana de todo el mundo, vivimos inmersos de tal manera que las cosas nos afectan, recibimos los efectos,
pero desconocemos las causas, la génesis, el origen, ¿no? Bueno, pues eso está ahí. Hay un término que a mí me llama mucho la atención, tanto en Spinoza como es fundamental en la filosofía de Deleuze, que es encuentro. ¿eh? Al fin y al cabo, el problema son los encuentros o cursos, creo que se llama en latín, entre cuerpos o entre ideas, ¿no? Sucede, al fin y al cabo, que cada modo finito, cada cuerpo, cada modo finito entra en relación con otros, o cada idea también entra en relación con otras ideas, o se componen o se descomponen. Eso significa que la relación se compone con otro cuerpo o con otra idea, se compone o se descompone y resulta dos pasiones o dos afecciones, alegría o tristeza. Luego podemos profundizar eso, que es casi lo de composición, es un poco como casi de música o de síntesis, ¿no? A veces nos componemos con alguien o con algo o nos descompone en el sentido que peligra, o crecemos en potencia o decrecemos, en fin, es lo que de una manera muy cotidiana ahora llaman eh, esta relación es tóxica. Bueno, pues sí, bien, tóxico, ya está en Spinoza ese problema. Una relación puede ser tóxica si nos deprime, nos entristece o nos separa de lo que podemos. El problema del poder es interesante. Bueno, en fin, la verdad es que estamos un poco en la inopia, no conocemos las cosas ni a nosotros mismos, tenemos ideas inadecuadas, confusas, mutiladas. Hay algo de cartesiano en todo esto. Para Descartes, la idea tiene que ser clara y distinta. Para Spinoza, adecuada. Tiene que ser no confusa y no mutilada. Tiene que ser una idea adecuada que busque la causa y muchas veces es una causa eficiente o es una génesis, una definición genética. Bueno, no podemos pensar ni que los niños son felices, sí, a lo mejor, pero los niños están en el más desconocimiento. Y luego Adán, la figura de Adán, que la teología o el Génesis nos muestra como feliz y imperfecto, pues no se entera. Adán le prohíbe Dios que coma un fruto, pero ¿cómo lo interpreta Spinoza? Ni Adán es perfecto, ni es feliz, y la orden de Dios la toma como un mandato, como una prohibición, y lo que debería de saber, o si supiera Adán, es las consecuencias que traerá. Más bien el fruto es un veneno que lo va a perjudicar, lo va a intoxicar y va a tener los efectos de la muerte, la enfermedad o el trabajo. El mandato lo hace casi médico, casi ignorante. Adán, la figura de Adán es vapuleada siempre en toda la obra de Spinoza. Bueno, triple ilusión.
las causas finales, tomamos los efectos que la naturaleza nos envía, los objetos y tal, como fines. Y es una ilusión tomar lo eficiente por final. También tenemos la ilusión de los decretos libres, la ilusión de la libertad, ¿no? De que todo pasa por nuestra voluntad o por la voluntad de Dios. Bueno, prácticamente Spinoza esto la voluntad es una cosa que es un poco vapuleada, ¿no? Bueno, al final la conciencia es un soñar despierto, es, pero tenemos que saber un poco la causa de por qué tenemos conciencia. La verdad es que llega un momento en que Spinoza dice que el deseo es apetito con conciencia de sí. Ahora, la definición real, esa es la nominal, deseo con conciencia de sí, pero la real es que la conciencia no añade nada al deseo o al apetito. ¿Eh? Entonces, no nos inclinamos, es una cita de Spinoza, no nos inclinamos por algo porque lo consideremos bueno, consideramos algo bueno porque nos inclinamos por ello. ¿Mm? Eh, la definición real del deseo o del apetito es esfuerzo, es otra palabra clave, ¿eh? El esfuerzo, la fortaleza. Detrás de ello está la fortaleza estoica o el esfuerzo o el aprendizaje que tiene que tener los hombres, las personas o los filósofos, el esfuerzo de cada, en fin, todas las cosas, sobre todo los humanos, esfuerzo de cada cosa en perseverar en su ser. ¿Eh? Eso es lo que llama Spinoza conatus, el esfuerzo en perseverar en su ser. En cada instante tenemos afecciones y con los objetos, vuelta, que nos encontramos, nos pueden separar, nos pueden separar del movimiento que nos lleva a mayor o menor perfección. La palabra mayor o menor perfección, pues es también mayor o menor alegría o tristeza, mayor o menor potencia de acción. ¿Eh? Pues, para podíamos reflexionar un poco sobre eso, perfección, ¿no? La conciencia, ¿qué es al fin y al cabo la conciencia? Bueno, Spinoza la admite, por supuesto, es un sentimiento continuo del paso, es el testigo de la otra palabra clave en Spinoza y en Deleuze, variaciones. La conciencia es el sentimiento continuo de variaciones de las determinaciones del conatus en función de otros cuerpos o otras ideas. ¿Eh? Naturalmente que la conciencia es un sentimiento continuo del el paso de las variaciones del conatus. Se convierte, sí conviene a mi naturaleza
los encuentros, pues entonces provoco una totalidad superior, un todo superior, un conjunto superior, que nos comprende a él mismo y a mí, a mi persona y a otra persona, a mí y a otro objeto, a la ciudad y a mí. El problema es que si conviene a mi naturaleza, si mi relación se conviene con la relación de otro objeto o de otra persona o de tal, puede aumentar y formar un conjunto superior, más potencia, más poder, más alegría puede ser. Si no, me puede poner en peligro, me fastidia la cohesión de mi relación, de mi identidad, pero ojo, todos los modos en Spinoza lo subraya Deleuze, la palabra esencia singular. Cada cosa tiene su esencia singular. ¿eh? Todo es una relación entre partes extensas o ideas. Pueden cambiar las partes, pero hay lo característico de cada cosa es esencia singular. Esto dinamita totalmente el concepto de esencia como un universal o como un modelo platónico. Es una esencia, es parecido a Duns Scoto, a Keita, salvando las distancias. Cada cosa es una esencia singular, es una parte de la potencia de Dios, lo que queráis. Ahora, si compongo, me fastidio, hago un mal encuentro, pues las relaciones son incompatibles con mi relación constitutiva y entonces me puede llevar a la muerte, a la destrucción. Pueden haber variables de pasiones tristes o destrucción. Bueno, entonces la conciencia es puramente transitiva, es el paso de total, un sentimiento del paso, de totalidades menos poderosas a más poderosas y a la inversa, de menos a más y de más a menos. Eso es. Bueno. Spinoza, la segunda cosa que destaca en la ética de Spinoza, la segunda tesis sería inmoralista. Ahí es muy parecido a las críticas de Nietzsche, a la moral trascendental, ¿no? Por eso Nietzsche sabía, Nietzsche a veces es muy mal entendido, porque dicen, bueno, más allá del bien y del mal. Este tío es gilipollas, está loco más allá del bien y del mal. Bueno, es que en Spinoza tenemos lo mismo. Él no aguanta ni el bien ni el mal con mayúsculas y menos valores trascendentales, trascendentes. La religión puede marcar el bien y el mal en mayúsculas y entonces dice, no, él prefiere lo, lo de Adán ya lo he visto, que Adán y los hombres se sientan culpables y vean que hay leyes morales y que son mandatos, obligaciones o deberes, pues a lo mejor está equivocado. La naturaleza
La naturaleza tendrá leyes naturales, pero Spinoza hasta sospecha de la palabra leyes naturales. Prefiere verdades eternas. No, leyes naturales es casi una moralización de la naturaleza. Cuidado. Y a veces sí habla de leyes naturales. Entonces, eh, todo mal, en mayúscula, enfermedades, muerte, malos encuentros, para Spinoza lo dice una y otra vez, es indigestión, envenenamiento, intoxicación, descomposición de relaciones. Lo dice en el Tratado Teológico Político, lo dice en la Ética y lo dice en la Carta 19 a Bleiberg. Como Bleiberg es un comerciante calvinista, está asustado con Spinoza. Porque le dice más o menos eso, es que el problema del mal es más bien, no es una prohibición, un mandato, una obligación, un deber. El problema del mal es que me descompone, me envenena, me intoxica, me lleva a las pasiones tristes y todo el tratado 4 de la ética es un repaso de todas las pasiones tristes, una detrás de otra. Bueno, entonces él pone un ejemplo muy curioso en la carta, en una de sus cartas. Es como, mira, la sangre es un todo que tiene, en aquella época no se sabía muy bien la historia de glóbulos rojos y tal. Y decía, flema y kilo, o no sé. Hay dos cosas, pero la sangre, si entra en un veneno, se descompone la sangre, se separan su porcentaje de elementos y entonces pues, te envenena, te destruye y te mata. Porque la sangre es un compuesto, es un todo que se puede descomponer en partes, en elementos. Al fin y al cabo, cualquier modo, aunque tenga una relación constitutiva, sus partes son invisibles, minúsculas, extensas e infinitas. ¿eh? Porque quizá en Spinoza no hay un atomismo que es lo último. Cuando una infinitud la divides, llegas a un término. Lo último es el átomo. No, en, en Spinoza el infinito baja, 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 de tal manera que se molesta, no es que Deleuze lo fuerce, pero se molesta simplemente en decir partes simples, pero sin término, sin, mm, tampoco es indefinido, es infinitesimal. Ahora las cosas son mayor o menor en el sentido que tienen más partes compositivas o menos. En la extensión hay partes y partes y bueno, pero ahí está todo un poco, es la idea de la infinitud por debajo, por arriba y por todas partes, ¿no? Bueno, el caso es que lo que más le interesa a Spinoza en la moral es caracterizar el bueno y el malo, que son dos modos de existencia. Y esto conecta mucho con el existencialismo sartreano es la manera que tiene Deleuze de verlo, que son dos modos de existencia, pero también está Nietzsche. Más allá del bien y del mal, no significa que no exista lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo existe, pero existe
como modo subjetivo, para mí, para ti, bueno, podemos tenerlo en común, podemos ser racionales, podemos componernos, pero lo bueno siempre es, bueno, una manera de existir, lo bueno y lo malo. El bueno, libre, razonable, fuerte, se esfuerza en organizar, una palabra clave para la política, para la ética y para nuestro tiempo. El problema de organización, organización de las instituciones, personal y social. Organizarme yo para tener buenas componendas y el problema de organizar en la sociedad los encuentros y la ciudadanía y las instituciones, ¿no? Organizar es clave la palabra. Una y otra vez, realmente en la ética no desarrolla demasiado la política porque la suspende aunque para escribir el tratado teológico político. Y ahí expresa bastantes cosas. Y luego el tratado político está inacabado, como dijo, creo, Ricardo, ¿no? Está inacabado, empieza hablando de la monarquía y de la aristocracia, pero llega un momento en que va a hablar de la democracia y se muere el hombre y no puede hablar demasiado sobre la democracia, pero bueno. Ahora, insisto, organizar los encuentros, lo que conviene a su naturaleza, lo que compone su relación con relaciones combinables. Al fin y al cabo, organizar para aumentar la potencia. Pero ahí es otro tema que podemos debatir. ¿Qué es eso de potencia, poder? Es malo. ¿Qué es malo? Malo es el esclavo, el débil, el insensato. Esto siempre ha asustado tanto a los lectores un poco descuidados de Nietzsche como de Spinoza. ¿Qué cojones? ¿Cómo decir que el esclavo, si el esclavo es la víctima? O el débil, el pobrecito. No, pues bueno, esclavo, débil o insensato para Spinoza es lo mismo, porque son personas que, no sé, se lanzan a la fortuna, a la ruleta, al azar de los encuentros y, claro, sufren los efectos de esos encuentros sin orden ni concierto, sin razón, sin la razón de por medio, y entonces se revela su impotencia. El esclavo, el débil o el insensato es que está separado de la potencia, está separado de la acción, de la potencia. Entonces, eh, eh, a lo mejor resulta que lo separan. La figura del tirano en filosofía siempre ha sido odiosa, desde Platón hasta Spinoza. Yo no sé, está el tirano, ¿no? El tirano y en gran parte la religión o la cierta teología o tal, bueno, cierta. El caso es que nos separa. Para Nietzsche es el mismo problema. El problema es que nos separa de lo que podemos. ¿eh?
el esclavo o el débil es que está separado de lo que puede, ¿eh? O de la acción o de lo que puede hacer o obrar. Entonces pasa una cosa, en la vida personal de Nietzsche o de Spinoza nos encontramos dos personas débiles, enfermas en el sentido de débiles, enfermos, castos, ascetas, pero eso es su máscara, su apariencia. Se puede convertir el ascetismo aparente en, no sé, en un, por exagerar, Julia Kristeva decía, una persona muy lacaniana y muy semiótica, ella decía que eran samuráis de Deleuze y Foucault, pues un poco pasa lo mismo, a pesar de la estética de Spinoza y de Nietzsche y de la debilidad y de estar enfermos toda su puta vida, pues eran alegres y tenían fuerza y tenían libertad y razón y conocimiento. Bueno, el problema de esto son llevado al extremo. ¿A dónde te tienes que parar? ¿No? Los extremos. Bueno, siempre se puede reivindicar, como hace Deleuze en todos sus libros, prudencia, una virtud aristotélica. ¿Mm? Cuando vas a experimentar, y esto es un aprendizaje, los encuentros, la trayectoria, pues, también eh, perseverar en el ser y en la potencia y en el lograr puede llevarte, bueno, lo dejo ahí. Bueno, el caso es que el malo es impotente de tanto encontrarse con Dios, parece que imagina que se las puede arreglar siempre y acaba destruyéndose o teniendo pasiones tristes como la culpabilidad o el resentimiento. Eh, Baile. Y no solamente bueno, aprobé la culpabilidad. Bueno, Spinoza, eso de la culpabilidad y el resentimiento le pega bastante caña, ¿no? Y además encima los malos separados de su potencia pueden llevar a propagar su impotencia y su esclavitud. ¿Mm? Eso es lo que hacen fundamentalmente un poder tiránico, propagar la impotencia de los ciudadanos y su esclavitud, claro. Eh, la figura de tirano esclavo son muy paralelos, ¿no? Bueno, en fin, ya lo he dicho, la moral, yo creo que si Spinoza escribe ética, él sí que distingue moral y ética. Por regla general estamos muy acostumbrados a decir que la moral y la ética es lo mismo. Una palabra es griega, una palabra es romana, ética en griego, moral, costumbre en romano. Pero quizá para Spinoza no es lo mismo, porque moral la denuncia, la desvaloriza, porque la moral es moral basada en valores trascendentales
a la inmanencia, a la vida. Y ética es el componer los encuentros, casi forzando un poco la cuestión. Deleuze interpreta que ética luego se puede, hasta hay biólogos, Lorenz o Husserl, que han desarrollado más bien etología, etología para el animal y el hombre, de qué son afectados y de qué son capaces los animales y los hombres, de manera absolutamente distinta. Pues la verdad es que la ética de Spinoza es un poco una especie de cómo me afectan, cómo afectar. En fin, es una especie de modo de existencia. Bueno, ya una cosa bastante personal y batalla de Deleuze que también ve en Spinoza es acabar un poco, y que también está en Nietzsche, el sistema del juicio de Dios o el sistema del juicio, ver un poco la sociedad o la naturaleza como mandatos, obligaciones y tal. Juzgar por encima la vida, ¿no? En fin, hay un vitalismo tanto en Nietzsche como en Spinoza, como en Bergson, como en Deleuze, ¿no? Bueno, ya he dicho que muchas veces Spinoza, en lugar de hablar de leyes naturales, habla de verdades eternas. A ver, no sé, podemos plantear, la obediencia será quizá indispensable. Los mandamientos estarán a lo mejor bien fundados. Las leyes morales institucionales tal vez estén bien, pero bueno, Spinoza, Deleuze refleja, y yo creo que también está en Spinoza, la cuestión de tres tipos, ninguna es conforme a Spinoza. La ley del tirano, que impide la formación del conocimiento, y eso lo vivió él en sus propias carnes. No vamos a repetir ahora que el pobre hombre este pues se iba retirando buscando domicilio privado y amigos, y es un defensor de la tolerancia. Yo creo que el primero que habla de tolerancia y para tener libertad para pensar, para reflexionar. De él bebe absolutamente toda la posteridad. Locke, Voltaire, el primero Locke, la interpretación de la tolerancia por parte del liberalismo inglés, empezando por Locke, pues, está bebiendo un pionero, es Spinoza. Yo no sé si hay alguno antes. Descartes, pues no sé, Descartes combatió en los dos frentes en la guerra de los 100 años, en el protestante y en el católico, pero el hombre huía como podía y dice, yo en París no puedo estar, en los jesuitas y en la Sorbona no puedo estar, me voy a Holanda o me voy, sí, en plan a Cristina de Suecia, bien, pero este hombre ya habla de tolerancia. Bueno,
La ley del tirano nos impide formar el conocimiento. La ley del tirano es el peor de los casos de leyes. La ley de Abraham o de Cristo, a veces Spinoza tiene, también Nietzsche a veces valora la figura de Cristo a veces, ¿no? Pero prepara el conocimiento y lo hace posible la ley de Abraham o del Cristo, prepara el conocimiento y lo hace posible en el mejor de los casos. Tiene sus dudas, ¿eh? Pero en el mejor de los casos. Y la ley de Moisés, bueno, la ley de Moisés ocupa el lugar del conocimiento en aquellos que no pueden alcanzarlo. La ley de Moisés, todo el tratado teológico político es una crítica fundamental a las escrituras, a la composición de las escrituras, a los profetas, a la imaginación de los profetas. Es un poco como, bueno, no hay más remedio. ¿Qué vamos a hacerle entre los calvinistas, la Biblia, los católicos y los judíos? Pues bien, ahí están los profetas y el Pentateuco y tal, pero no sé, para los que no pueden alcanzarlo, cada profeta imagina a Dios y a la moral como le da a entender su boda o su religión o su historia. El Spinoza ataca mucho, mucho el profetismo, los milagros, la imaginación y tal. Bueno, pues luego podemos entrar en eso. Bueno, al fin y al cabo hay una gran diferencia entre el conocimiento y la moral. El conocimiento es conocido conocimiento. La moral es mandamiento, obediencia. ¿Mm? Son dos cosas muy distintas. La moral entendida no como modo de existencia de el bueno y el malo que persiguen y se esfuerzan por aumentar su alegría, su conocimiento, su potencia, ¿eh? El bueno y el malo, el bueno, naturalmente. Bueno, eh, miseria de la teología. La teología para el señor Spinoza, también podemos luego discutir, es nociva especulativamente porque confusión práctica, especula mal y confunde prácticamente la teología. Las revelaciones de la escritura consideradas base del conocimiento, incluso desarrolladas racionalmente, ese intento de darle racionalidad a la teología, que en toda la Edad Media y en todo el cristianismo ha sido tarea de los teólogos, por, en fin, nos lleva, se descarta de las revelaciones de la escritura, incluso la teología llamada racional. Al fin y al cabo nos plantean un Dios moral, creador y trascendente que compromete a toda ontología de tal manera que nos lleva, esto ya es una lectura de Deleuze, que está Nietzsche, a un largo error, ¿no? Eso de Dios moral, creador
y trascendente es la historia de un largo error, ¿no? Compromete la ontología. A veces Deleuze dice, es que Nietzsche, Spinoza es el filósofo más puro, ¿eh? Más digno, el, el, eh, eh, a ver si descubro los dos apelativos, fue el más digno y el más, ninguno más injuriado y odiado desde el principio. Bueno, ya. Y luego lo único es la, no sé si vamos mal. Bueno, pues, la desvalorización de las pasiones tristes en beneficio de la alegría. Spinoza ateo. Naturalmente, el panteísmo y el ateísmo de Spinoza, el significado que tienen es desvalorizar las pasiones tristes, ¿no? Bueno, he leído una síntesis de Vidal Peña, que lo considero que en España también era un pionero en lo de Spinoza, hizo una tesis doctoral que publicó en Revista de Occidente, que se llama El materialismo de Spinoza, y bueno, la tengo por allí, por casa, pero hay una síntesis del pensamiento de Vidal Peña en la obra de Victoria Camps de Historia de la Ética, donde él hace el artículo sobre Spinoza, moral, ética, la ética de Spinoza. Y la única pega, bueno, ya es pega, pero la única pega que le pone a Deleuze es que, en fin, que resalta mucho la alegría en Spinoza. Pues es que está en la obra de Spinoza. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, era un hombre quizá ascético, enfermo de tuberculosis, retirado, pero la alegría está reivindicada, no podemos negarlo. Podemos exagerar o menos o más, pero está ahí. No puedes ponerle esa pega a la lectura de Deleuze, creo yo. Bueno, ahora otra cosa es que hay tres figuras ejemplares distintas de hombre que se sirve de las pasiones tristes y que entristece la condición humana. En fin, hasta llega un detalle curioso de Spinoza, y es que no soporta la sátira, porque la sátira como género lo que hace es burlarse de la condición humana. Entonces, no, la sátira. En su biblioteca, sin embargo, estaba la obra de Petronio, el Satiricón, pero bueno, es una obra que es bastante interesante. Yo creo que la leería con gusto, porque tampoco desprecia excesivamente a los hombres, ¿no? Y la película de Fellini también es muy curiosa, del Satiricón, una versión bastante libre de la obra. Bueno, ¿quiénes son la Trinidad? Las figuras, en plan hegeliano, ¿no? Las figuras de la conciencia y tal. Las figuras que no soporta Spinoza, el esclavo, el tirano y el sacerdote. ¿eh? La Trinidad moralista. Eso es lo que hay.
el esclavo, el tirano y el sacerdote. Quizá Spinoza tenía también la obra de Lucrecio de Rerum Natura en su biblioteca y precisamente comparte bastante las ideas del materialismo epicúreo a través de Lucrecio. Eh, mm, la verdad es que muestra un profundo vínculo implícito entre tirano y esclavo. Llega un momento en que el gran secreto del régimen monárquico, el interés más profundo de la monarquía, de la soberanía, es el engaño a los hombres disfrazado con el nombre de la religión, fomentar el temor, el miedo, para meter en cintura a los hombres. De modo, esto ya son absolutamente palabras de Spinoza, de modo que los hombres luchen por su servidumbre como si se tratase de su salvación. Esto ya creo que lo citó Ricardo, me parece, ¿no? Tratado teológico político, prefacio. En fin, al fin y al cabo, la pasión triste reúne lo infinito del deseo con la confusión de ánimo, la codicia con la superstición. El tirano necesita de los ánimos tristes, los une al tirano y a los ánimos tristes, el odio a la vida, el resentimiento a la vida. Bueno, la ética dibuja el retrato del hombre del resentimiento, que es otra cosa que se repite en Nietzsche y bueno, parece que no se pueda ser feliz de ninguna manera o alegre de ninguna manera. Hay que ser, en fin, miserable e impotente como única pasión, ¿no? Eh, Hasta los hombres, muchos quieren vivir mejor como bestias, como animales, como brutos, o muchos por no aguantar las comodidades en sociedad y de su casa y de las represiones de sus padres, se alistan a la vida militar, se van al cuartel, abandonan y se van al cuartel a la violencia, a la guerra, ¿no? Esa salida también es otro tema, la violencia, es otro tema que dejó caer. Pero lo dice él, dice, bueno, es que se refugia en el oficio militar, en las dificultades de la guerra, en la autoridad de un tirano. Apéndice a la ética 4. En Spinoza hay una filosofía de la vida, eh, la vida envenenada por las categorías de bien y mal, de culpa, de mérito, de pecado, de redención. Bueno, el odio vuelto contra sí mismo, la culpabilidad, el encadenamiento terrible de las pasiones que está desarrollado en todo el libro de la Ética 3, una detrás de otra. El odio, la aversión, la burla, el temor, la desesperación, la piedad, la indignación, en fin, el arrepentimiento, la humildad, la vergüenza, el pesar, la cólera, la venganza, la crueldad, toda esa lista, una por una, en la ética. Ahora es curioso que dos virtudes
una muy jovesiana y otra, a veces algunos marxistas la han defendido. Pienso en la figura de Ernest Bloch o pienso en, en uno que no es marxista, pero es socialdemócrata o laborista, Tony Judt, tiene un libro sobre esperanza, o no, Terry Eglinton, que escribe un libro defendiendo que hay que tener esperanza. Y Ernest Bloch, sus grandes obras es El principio de esperanza. 3 tomos, hijos míos, sobre, pero el hombre lo hace. Oye, bien por Bloch, muy interesante. Pero vengo a decir que el Señor sin esperanza, pues quizá tendríamos que apagar las luces. Pero bueno, el caso es que Spinoza es tan borde que dice que hasta la esperanza y la seguridad tienen un punto de tristeza, un poco de tristeza, de sentimiento de esclavo. La esperanza no se salva y la seguridad tampoco, ¿eh? Un poco, en fin. eh, la verdadera ciudad propone a los ciudadanos más el amor a la libertad que esperanzas de recompensas. Y un detalle muy en la línea de Marx, ¿no? O incluso la seguridad de los bienes, que era el gran problema de Hobbes, es que si no hay Estado nos vamos a matar unos a otros y no vamos ni a poder trabajar ni a poder acumular bienes. Y entonces Spinoza ya está diciendo, cuidado, que las ciudades se forman fundamentalmente por el problema de que chocamos unos con otros conflictivamente, con nuestras potencias e intereses, pero la seguridad de los bienes me importa un pepino, la recompensa y los bienes. ¿eh? Lo dejo caer. Bueno, es a los esclavos, a los que buscan prebendas y los que buscan recompensas en la ciudad verdadera. No, claro, pero bueno, estamos en una sociedad del mérito, de la recompensa, del éxito, de la acumulación, ¿no? Bueno, eh, llega a decir algo tremendo que a mí me parece muy bueno. Vivimos una apariencia de vida, no pensamos sino en evitar la muerte. Cojones, ¿eh? La muerte, evitar la muerte. Hay una cosa curiosa. Spinoza solo vivió 40 y pico años, 44 o 45. Pero cuando se despide dice, ya lo he hecho todo. ¿Qué importa? La duración de la vida. ¿eh? Muere feliz, contento y tranquilo. Tuberculosis, bien, pero dice, no se puede medir la intensidad de la vida por la duración de la existencia, 40, 80, 90. ¿no? Eso hay que tenerlo. Nuestra vida es lo que dijo el primer día Francisco José Martín. El barroco tiene mucho de culto a la muerte, de aprender a morir, de cultivar la muerte. Y entonces nuestra vida ha llegado a ser un culto a la muerte. La verdad es que yo siempre he tenido un enfrentamiento
entre Sócrates y Spinoza cuando Sócrates se despide y dice: un filósofo lo que tiene que pensar es fundamentalmente en la muerte, en el morir, en cómo morir. Quizá en plan risueño, al final, cuando se despide, les dice a sus discípulos: darle un gallo a Esculapio, porque Esculapio es el dios de la medicina. Aquí falla todo, la salud mía, si me voy a envenenar y me voy a morir. Yo creo que es la última broma de Sócrates, ¿no? Pero Spinoza va un poco, Heidegger: el hombre es un ser para la muerte. En fin, Hannah Arendt: no, lo importante es el nacimiento, las posibilidades que ofrece el comienzo, el nacimiento. Y Spinoza simplemente dice: nuestra vida en esta época, en el barroco, ha llegado a ser un culto a la muerte, ¿no? Desgraciadamente, por el contexto, ¿eh? Bueno, un individuo es fundamentalmente una esencia singular, un grado de correspondencia, un poder de afección, y un animal se define fundamentalmente no por especie o por género. Esto es curioso, ¿eh? Aristóteles, buen clasificador y buen admirador, Darwin de Aristóteles, definía todas las cosas por género y especie. Y no, si el problema no es género y especie, esos son abstracciones, es la afección de que eres, y la afección pasiva y los afectos activos. Hay más parecido entre, lo dice él en una carta, entre un caballo de labranza y un toro de labranza, que entre un caballo de labranza y un caballo de carrera, porque es totalmente distinto los afectos que tiene uno y otro. Es curioso, ¿eh? Es muy curioso. A veces nos encontramos que a lo mejor clasificamos mal con género y especie. Bueno, ya con esto yo no sé. Mm, el, con esto, ¿me quedan 5 minutos? Sí. El triple problema de la ética es cómo conseguir el máximo de pasiones alegres, pasar a sentimientos libres y activos, y condenar los encuentros que provocan tristeza, porque, en fin, al fin y al cabo es inevitable, porque la naturaleza nos envía bastantes, aunque él no culpabiliza a la naturaleza, pero nosotros recibimos los efectos de la naturaleza y tenemos malos encuentros. Somos modos finitos, algo nos destruirá, porque el concepto de duración tiene término, ¿no? Hay que formar ideas adecuadas y, no sé, ya, cómo conseguir el máximo de pasiones alegres, cómo formar ideas adecuadas, y ya está. Eh, mm, Eso es lo que podíamos entrar en una cosa que luego en el debate
podemos entrar es centrar en Deleuze, resaltar el concepto de nociones comunes. La palabra nociones comunes es lo que hace que al final, después de muchas vacilaciones, Spinoza tenga claro los tres fases del conocimiento: la imaginación, la adecuada y la intuitiva. La noción común es lo más interesante. Advierto que la noción común no es, a veces lo explica mal Spinoza y se autocorrige. No está pensando en que la noción común es lo más general, lo que más abarca. Movimiento, reposo y extensión, grandes géneros. No, la noción común es lo que permite que yo componga con otra cosa, con otra persona, con otro cuerpo, sea social, individual y forme un conjunto. La noción común muchas veces no es un universal tan extenso, un género tan extenso, es entre tú y yo, entre yo y mis amigos. La noción común es la que puede proporcionar ideas adecuadas. Mi relación constante o cómo se compone con las relaciones constantes y las leyes naturales es, es, son las nociones comunes. El concepto de relación, y con esto acabo definitivamente, es muy importante en la lógica en lo bajo, en toda la ética y en Deleuze desde Hume, desde que empezó con un librito puñetero que se llama Empirismo y Subjetividad. Deleuze se fijó en Hume de tal manera que en Hume hay una lógica de la relación, una dinamita del sujeto y de la institución, y hay en Hume hay también, pues no sé, esta idea, también lo vio ya en su época, en los 50, la lógica de relaciones de Bertrand Russell, que de leernos tonto perdido, no es un problema de la lógica de Aristóteles, que al fin y al cabo es una lógica de clases, de silogística, una parcela de la lógica. La lógica interesante para Deleuze es la de relaciones de los estoicos o de la implicación de los estoicos o la lógica de Russell o otras lógicas posteriores. Bueno, pues acabo. Bueno, pues hacemos una paradita y volvemos en 15 minutos, si os parece bien. Bueno.